En mi caso, por lo menos, partí en el mundo del emprendimiento medio por accidente. Dije, oye, no sé si me echaron o me fui. Yo creo que los porrazos son la mejor escuela. Ojalá que no sean porrazos irreversibles. Armamos una compañía bastante grande, llegamos a facturar más de $100 millones al año. Tú te das cuenta de que tú puedes mucho más de lo que tú crees que puedes. Es más gil el que no pregunta. Si te da un infarto a los 40, de todas maneras, se te acabó el cuento. Ajá. Y siempre te dicen, oye, no te enamores del producto, enamórate del problema. Pero la verdad es que, más allá del titular, yo creo que es re importante de repente pimponear harto esos temas. O sea, decir, a ver, ¿por qué yo estoy resolviendo esto? Y sobre todo, si alguien quiere pagar por esto. Una vez que uno parte con el bichito, no te saca nada más. No. Está comenzando un nuevo podcast de TGLI dirigido a ti, empresario, emprendedor, líder de equipo, persona curiosa que quiere aprender. Este es el espacio y hoy con un gran invitado. Nuestro invitado es ingeniero comercial de la Universidad de Chile con MBA en la Universidad de Chicago, emprendedor internacional de amplia experiencia, cofundador de Hub, empresa innovadora en seguros de salud. Además, un líder persuasivo, miembro de juntas directivas, actualmente presidente de la SEC y apasionado por el uso de la tecnología para resolver problemas. Bienvenido, señor Jorge Welch, a nuestro podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de que nos acompañes. Agradezco que te hayas hecho el espacio en esa agenda apretada que tienes. Y me gustaría comenzar preguntándote cómo aparece esta vida de emprendedor, ¿no? Buceando sobre ti y tu historia. Trabajaste en grandes multinacionales y de repente me aparece ahí el cofundador de Hub. Entonces, curioso con respecto a eso. Para arrancar. Sí, la historia es harto más larga porque la verdad es que yo siempre he contado que en mi caso, por lo menos, partí en el mundo del emprendimiento medio por accidente. Ok. Porque yo tenía mi carrera, o sea, mi plan de carrera relativamente claro. Ajá. Yo me fui a Estados Unidos a trabajar a abrir las operaciones de una telco de acá de Chile. Y cuando estaba allá, descubrí una línea de negocios que era súper interesante y que se la llevé yo como una idea a la compañía. Ok. Y la compañía lo evaluó y dijo, mira, este es un tema que es medio complicado, porque no estaba muy normado, entonces no nos sentimos cómodos haciéndolo. Y dije, bueno, yo lo quiero hacer. Entonces hazlo solo. Y fue como que ese día en la tarde dije, oye, no sé si me echaron o me fui, pero la cosa es que ese día partí. Uh-huh. Ese día partí. Y con un cuaderno en la oficina de un amigo decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Y la verdad es que afortunadamente terminó saliendo bien. Junto a unos socios españoles armamos una compañía bastante grande, llegamos a facturar más de $100 millones al año. Claro. Y nos fue bien, hicimos cosas muy entretenidas, me tocó viajar por un montón de partes, negociar contratos en Europa, en Centroamérica, en África, entonces fue muy entretenido ese periodo allá. Y ahí partí, ya una vez que uno parte con el bichito no te saca nada más. No. Ahora, espérate, porque te dicen, si querías hacerlo, hazlo tú solo, y ahí no titubeaste, o sea, ya, ok, sí. Me lanzo solo y vamos. Yo estaba convencido. Yo estaba convencido que era un muy buen negocio. Ajá. Pero yo también entendía las razones del otro lado. O sea, sabía que como era en ese entonces el mundo de las telecomunicaciones estaba bastante regulado en ciertas cosas y no regulado en ciertas otras. Yo estaba entrando en un mundo que no era regulado y que por lo tanto generaba ciertos riesgos. Y la compañía donde yo estaba era una compañía que transaba acciones en bolsa, entonces el riesgo que ellos, el apetito de riesgo que estaban tomando ellos era bastante menor que el que yo estaba dispuesto a tomar. Claro. Y por ahí fue que me dicen, bueno, si estáis tan convencidos de hacerlo, hazlo solo. ¿Eso hace cuánto tiempo ya, Jorge? Pucha, estábamos hablando del año... Para no echarte al agua. No, sí, lo mismo, 97, 98, por ahí. Ok. Y como te decía, de ahí el tema no paró más.
Sí, porque finalmente hoy día sí las empresas tienen un poco más incorporado el tema de, me refiero a las grandes empresas, del intraemprendimiento, ¿no? Cuando apareces como con una idea, agregar valor y va a la compañía, pero en ese entonces me imagino que mucho menos. O sea, yo creo que no existía ni siquiera el término. O sea, Mm, apurado el término emprendimiento. O sea, claro. normalmente uno decía el que emprende es porque no encontró pega. Mm, Ese era claro, el mindset que existía. tal Entonces, cual. era raro que en ese tiempo uno dijera, ¿sabes que yo estoy tomando una decisión de armar un negocio por mi cuenta, medio con las patas y el buche? Claro. Y además en un país que tampoco, o sea, que yo llevaba 2 años, pero tampoco era que tuviera una red de contactos o relaciones que me permitieran partir más fácil. Te entiendo. ¿Cachai? Y a raíz de lo mismo, y hablando de ese coraje, de atreverse, ¿qué otras características crees tú que son importantes al momento de decir, ok, voy a emprender, tomo la decisión, ¿cierto? Y arranco. ¿Qué tengo que incorporar? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué cosas debe considerar toda persona que quiere lanzarse? Yo creo que la primera es estar coordinado en la casa. Yo Buen creo que punto. esa Buen es punto. clave, porque Ya. si no te van a apoyar o hay dudas, la verdad es que vas a andar siempre con el freno a mano puesto y eso siempre hace las cosas más complicadas. Claro. Yo te diría que ese es un tema que no es menor. Y lo otro que es darle harta vuelta al tema. Yo creo que muchas veces uno se encuentra con gente que la tiene clarita de qué es lo que está resolviendo. Ajá. Que siempre te dicen, oye, no te enamores del producto, enamórate del problema. Pero la verdad es que más allá del titular, yo creo que es re importante de repente pimponear harto esos temas. O sea, decir, a ver, ¿por qué yo estoy resolviendo esto? Y sobre todo, si alguien quiere pagar por esto, porque de repente uno tiene una idea fantástica que dice, Claro. oye, yo aquí estoy llenando un espacio que nadie toma, pero nadie quiere pagar, po. Entonces, claro, si quería hacer una cosa como para contribuir a la sociedad y no ganar ni uno, fantástico, pero hay que estar claro con eso. Y yo te diría que eso todo, o sea, si uno tuviera que priorizar esas Sí. dos cosas son súper relevantes de empezar a verlas. Y yo te diría que lo otro es que si habláis si vais a tener socios, estar súper claro con quién te estás metiendo. Bien, buen punto. Porque eso es más duro que el matrimonio. Ok, y ahí, ¿cuáles son, si tú dijeras, va a ser una buena selección de socios? ¿Qué es lo que tengo que mirar? Y te voy a estar insistiendo un poco en esto de las habilidades, de las características, de las competencias que podemos tener cada uno de nosotros como emprendedores o de otras personas para formar equipo, ¿no? Que es un poco lo que nos dedicamos, por eso te hago la pregunta. Yo creo que los socios, al primero tiene que ser alguien que tú, digo así como cosas medias etéreas, pero oye, alguien que, Sí. que te entretuviera yendo a comer a su casa Ok. o en tu casa. Ya. Lo primero, oye, este gallo, ¿sabes que me cae bien? Es buen tipo. Lo segundo es que sea buena persona, o sea, que sea una persona de verdad honesta y trabajadora, pero además que tenga habilidades complementarias con las tuyas. Buen punto. Y eso, fíjate que muchas veces uno se da cuenta, sobre todo cuando estáis más, yo tenía hartos años menos, entonces uno muchas veces cree que se las sabe todas o que es bueno en todo. Y la verdad es que uno puede ser bueno en algunas cosas, menos de las que uno cree a lo mejor, y bien malo en otras. Entonces, yo de alguna manera tuve la suerte y porque medio que fue ocurriendo esto como por causas naturales, digamos, Ajá. que mis socios particularmente era una familia, pero el que lideraba el equipo ahí era alguien que yo no he visto a alguien más ordenado en mi vida. Ok. O sea, el nivel de detalle, de precisión, de rigurosidad era algo que a mí no me nacía, pero para nada. Y que a la inversa, él también decía, yo no sé cómo te atreví a hacer tal y cual cosa, pero al final hacíamos una muy buena dupla. Entonces, yo creo que ahí también hay un tema que uno tiene que ver y además hacerse preguntas incómodas. Porque uno cuando parte, esto es como los matrimonios. Tú partiste y nadie piensa que se va a separar. Por supuesto. Pero yo creo que es re importante cuando uno parte o va a partir y decir, oye, está bien, nosotros los dos creemos que esta cuestión va a ser la próxima, descubrimos la fórmula de Coca-Cola, perfecto. Pero, ¿qué pasa si aquí hay un problema grande? O sea, ¿cómo vamos a responder ante una situación así? Porque lo que yo he visto es que donde se generan la mayor cantidad de problemas son cuando hay malos entendidos en situaciones complicadas. Oye, ¿sabes qué? Nos dejó pagar un cliente.
Y hay que de hecho nos pasó, un cliente muy grande que nos dejó pagar una cantidad grande para nosotros y dijimos, bueno, hay que ponerse con la plata. Claro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sí, Entonces, no estaba considerado. claro, no estaba considerado y probablemente ninguno tenía esa plata así como en la caja chica como va a hacerlo. Entonces, eh, lo que termina pasando es que cuando tú tienes esa conversa, como que el evento malo ya lo conversaste. Entonces no es tema, no hay una conversación desagradable, sino que sencillamente apañar y decir, bueno, ojalá que no nos pase de nuevo y hagamos todo lo posible que no nos pase de nuevo. Sí, es re interesante lo que dices tú, porque finalmente una de las cosas que hemos descubierto nosotros que más genera conflicto es porque las personas o los equipos no saben ponerse de acuerdo cuando no están de acuerdo. Claro. Porque cuando estamos todos de acuerdo es fácil, sin embargo, cuando empiezas, como dices tú, algunos problemas, algunas miradas distintas, el saber entendernos desde ahí no es algo tan fácil. No, es que uno no está acostumbrado tampoco a eso. O sea, yo creo que esas son cosas que uno las va aprendiendo a porrazo, o las va aprendiendo, ojalá no a porrazos, pero yo creo que los porrazos son la mejor escuela. Ojalá que no sean porrazos irreversibles, pero sí, ahí uno va dándose cuenta de repente de que, oye, pucha, yo tenía esa sensación de que no tenía que hacer esto, o no tenía que asociarme con o no tenía que invitar al abogado a hacerse socio porque no tenía plata para pagarle, porque te heredaste un socio que no era a lo mejor lo que tú querías. Y entonces tiene mucho el componente ahí de habilidades blandas y de saber leer y de saber conocerte. Por supuesto. Y a raíz de lo mismo, leía en tu LinkedIn que aparece como una de tus características, líder persuasivo. ¿Cómo sería eso de líder persuasivo, así como en la práctica, en el día a día? Es que yo creo que cuando uno está medianamente convencido de que lo que uno quiere es lo correcto, yo creo que uno muchas veces, incluso desde posiciones de liderazgo, uno tiene dos opciones. Decir, oye, ¿sabes que esta cuestión se hace así? Porque yo digo que se hace así, que es una manera que a lo mejor todavía algunos lo pueden hacer. Sí, usando la autoridad claro, del pero cargo. lo otro es decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que tú estés claro de por qué yo creo que esto es lo mejor. Y ese proceso es un proceso que a lo mejor te toma más tiempo, pero que yo sé de que el minuto que el resto de la gente te dice, ¿sabes que estamos ok? Van a ir contigo hasta el final. Entonces, y ese tema de la persuasión, de tener la capacidad de tener tus ideas, de plantearlas, de convencer, incluso de convencerte que no estás bien. Porque muchas veces cuando uno dice, oye, persuasión es que yo te voy a tratar de vender la pesca. Claro. Pero no es necesariamente así. A lo mejor conversando, sabes que me doy cuenta, tenéis toda la razón. Tenéis toda la razón de que yo este ángulo no lo había visto, hagámoslo así y te voy a tratar de convencer de que lo hagamos de otra manera. Pero yo creo que ahí va el tema y el arte de la persuasión. Buenísimo, un líder persuasivo entonces. Y hablando de líderes o de liderazgo, ¿cuáles han sido para ti los referentes en tu trayectoria, tanto como profesional dentro de grandes empresas como emprendedor, personas que te han servido para inspirarte o aprender de ellos o incorporar ciertas características? ¿Quiénes te aparecen ahí? Es que, a ver, me parece primero mi primer jefe. Ok. Ya, que fue mi primera pega de Gerardo Lassen, así que le tengo mucho cariño. Y probablemente Alejandro Rojas, que él fue el presidente del directorio de Claro mucho tiempo. Y los dos porque de alguna manera me enseñaron, más allá del trabajo físico, digamos, Sí, lo técnico del negocio. Técnico, a ver cómo navegar en entornos más complicados, por una parte. Gerardo, sobre todo, porque trabajábamos en ese entonces en el Estado, digamos. Y en el caso de Alejandro, porque fue el que me convenció de que me fuera a estudiar a Estados Unidos. Ya. Y eso más allá de la persuasión, Sí. es cuando tú te das cuenta de que tú puedes mucho más de lo que tú crees que puedes. Entiendo. Entonces, a mí se me vienen siempre ellos a la cabeza como gente que me marcó, porque de ahí para adelante, en general, sobre todo cuando uno emprende o parte de tu negocio, es súper difícil
de tener referentes de liderazgo cercanos, porque al final tú eres el dueño boliche. Sí, Entonces, tal cual. ahí uno tiene que estar leyendo mucho, inspirándose en otros, conectando con otra gente, como poder ir aprendiendo, porque no tenéis una educación formal como es lo que pasa con las compañías grandes. Claro. Las compañías grandes, tú tienes un proceso donde vas aprendiendo, vas adquiriendo ciertas habilidades a cómo trabajar, cómo relacionarte, que también lo encuentro re bueno. Y yo creo que muchas veces la gente que emprende como que mira eso como "Puta, esa cuestión una lata". Y la verdad es que el mundo ideal para mí es poder pasar por empresas grandes con método y Claro. después aplicar ese método en tu vida. ¿Mm? Sí, he escuchado eso como una recomendación importante para aquellos que van a emprender, vivir como empleado primero para poder entender algunas cosas que desde afuera Claro. no se ven finalmente. ¿No? Es método, o sea, es método que, o sea, yo me acuerdo que cuando partí el negocio en Estados Unidos, el de Telco, jamás habíamos hecho un presupuesto. O sea, y la respuesta era, ¿para qué hacer presupuestos si nunca se cumplen? Y el día, claro, el día veo 20 años después o 30 años después, ya, bueno, la compañía se terminó vendiendo una parte ¿cómo se llama? A SoftBank. ¿Ya? Entonces, ahí ya empiezan a haber una serie de procesos, protocolos, cosas que probablemente nunca quisimos adoptar, pero que ahora las circunstancias te hacían que las adoptaras. Claro. Es como me recuerdo ahí esta frase de Napoleón Bonaparte sobre la planificación, que dice que él siempre planificó para todas las batallas que fue, pese a que nunca usó las planificaciones que había hecho para ganar la batalla. Pero finalmente el tener un método siempre va a ser mejor que no tenerlo. Claro, porque es que te da una... Mira, si es como cuando uno dice, oye, ¿para qué estudié, no sé, cálculo 4? De repente los ingenieros, sobre todo, oye, ¿cuándo voy a hacer de nuevo una ecuación de no sé qué? No la vas a hacer nunca más, probablemente. Pero es un entrenamiento para el cerebro. Bien, Entonces, es como, bueno, el deporte, o sea, a lo mejor ahí está el hay paralelo. mucho ejercicio, muchas cosas, o muchas cosas que uno hace que dice, ¿para qué esta cuestión no me da servicio? Yo quiero puro Claro. pelear, en el caso del judo. Tal cual. Pero no, po. O sea, te sirve porque te sirve para darte una cierta rigurosidad en cómo tú te aproximas a un problema. Y eso si uno lo ve mucho cuando tú tienes una persona que no ha tenido, no necesariamente universidad, sino que una educación o un proceso educativo más formal, Claro. a alguien que, claro, hay gente súper talentosa y que le salió la cosa y Sí. fantástico, pero si tú tomas a la gran masa, yo pensaría que la probabilidad de que alguien tenga más éxito en algo que emprende, alguien que trae un capital humano, es mayor que del que no la trae. Claro. ¿Cachai? Ahora, justamente ahí me aparece una pregunta y sin entrar en la SEC todavía. Para un emprendedor, ¿a qué material puede recurrir? ¿Hay alguno o algunos libros que puedas recomendar, podcasts, curso que tomar, que tú creas que sea fundamental para un emprendedor? Decir como, mira, esta es la Biblia del emprendedor, no podéis arrancar sin leerte esto antes o durante al menos. A ver, bueno, primero los podcasts tuyos, pero además, y pero no, pero o sea, además de eso, fíjate que más que hoy día el conocimiento duro Ya. está en todas partes. O sea, si tú querís aprender de contabilidad, de finanzas, de marketing, es cosa de meterse a ChatGPT, a Claude. Claro. O sea, yo creo que hoy día hay un exceso de información, por lo tanto, yo pensaría que no es una excusa el que no tuve acceso a tal o cual cosa. Claro. Probablemente ahí la pregunta es qué es lo que yo necesito aprender. Y eso pasa mucho por un tema de autoconocimiento, porque a lo mejor tú eres un crack en operaciones y tenés tu fábrica ordenadita, perfecto, pero la tenías ordenadita y no le vendía a nadie. Entonces, ¿y por qué? A lo mejor necesito conocer un poquito más de venta. Entonces, eso yo te diría que está bastante cubierto. Y yo creo que lo que sí a uno le falta muchas veces es darse cuenta de la importancia de las habilidades blandas. ¿Ya? Y ahí hay un libro que yo siempre lo recomiendo, Ok. que no sé si está en español, pero que se llama Never Eat Alone. Ok. Nunca comas solo. Nunca como solo. Sí, sí está. Keith Ferrazzi es el autor. Y el tipo tiene una manera de
de acercarse a la importancia de las relaciones, que yo lo encontré notable, porque eso es algo que te va a servir toda la vida. O sea, el que tú sepas cómo relacionarte con la gente, el que la gente vea en ti también una persona que no está buscando la transacción, sino que también alguien confiable que por último querrían tomarse un café contigo. Y fíjate que él lo plantea de una manera súper rigurosa y te habla de que cuando uno está partiendo tiene que tener ciertos mentores, y muchos ejemplos también de cómo él fue progresando y transformándose en la persona que es hoy día, sin necesariamente ser un tipo que se haga puro 7 en la universidad ni nada, sino que porque es un tipo que la tenía clara y tenía claro que esto no es solamente extraer, sino que es una calle de 2 vías. Y el otro libro que es de un profesor mío de Estados Unidos que se llama Wayne Baker, y que es un libro que habla de cómo la gente siempre estaba dispuesta, se llama All You Have to Do is Ask. Y él habla de que uno siempre tiene un sesgo de no pedir ayuda. Y la conclusión que él llega es de que, bueno, ese es un sesgo que no tiene ningún sentido, porque la riqueza está en poder pedir ayuda y la gente está siempre más dispuesta a dar ayuda de lo que uno cree. Y él tiene ahí un ejemplo que lo encontré re choro que dice, oye, tenía una entrevista de trabajo, te queda 1% de batería en el celular y tenés que tomar la llamada sí o sí. Estás en un café y veis a alguien que tiene su celular y la pregunta es, oye, le digo, necesito esta cuestión, o sea, si me llaman y no estoy, perdí la posibilidad. Entonces, le vi el teléfono a un gallo random y el tipo decía, no, ni loco. Entonces, la pregunta era, ¿qué probabilidad tú le asignas a que el tipo te vaya a decir que sí? Y hacían la misma pregunta a la otra persona. Ya. Si no me equivoco con los números, porque tú él decía, mira, la probabilidad de que me diga que sí, de un 30%. El otro, de la probabilidad de decirle, oye, obvio, toma la llamada, te vas al teléfono, siéntate aquí donde estoy yo, 70%. Ya. Entonces, una primera conclusión era, oye, la gente está mucho más dispuesta a ayudar de lo que uno cree. Entonces, el tipo dice, por eso el título del libro, oye, lo más que puede pasar es que te digan, ahí que no sé. Y lo lleva a la empresa, hay todo un protocolo re choro porque dice, oye, las empresas tienen dentro de estos grupos hay mucha gente que sabe de muchas cosas y que te puede ayudar también no necesariamente por una línea jerárquica. Oye, desde el tipo que sabe a lo mejor, bueno, hace tiempo no sé cómo corregir los títulos del PowerPoint, claro, a alguien que a lo mejor te puede recomendar un veterinario para tu mascota, pero hay mucho conocimiento que en las empresas no necesariamente se explota. ¿Cachai? Sí, y pasa mucho también que hay un tema de ego que muchas veces te juega en contra, porque finalmente el pedir ayuda es mal visto en muchos casos todavía, y finalmente te abre más que probabilidades, posibilidades increíbles. Mira, eso es súper cierto. O sea, a veces la gente tiene la idea, yo creo que es una mala idea, de que el mostrarse vulnerable o no saber ciertas cosas es un signo de, oye, la gente no me va a respetar. Yo digo, mira, es más gil el que no pregunta. Porque si tú te equivocas porque no quisiste preguntar, porque te dio plancha o lo que sea, yo creo que eso sí hay que ser... Eso es signo de que, oye, estáis totalmente equivocado. Sobre todo si tenía la respuesta al lado mío. Claro. O sea, uno puede perfectamente preguntarle a alguien y dice, ¿sabes que esta cuestión me tiene perdido? ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Qué tan terrible es eso? Es poco eficiente si es que gasto una tremenda energía en hacer algo que puedo tener una respuesta mucho más fácil, entre comillas, de alguien que tengo cerca. Claro, hoy día tenéis ChatGPT, tenéis Gemini, tenéis todo eso, pero sí, igual hay muchas cosas que a lo mejor no necesariamente te las va a responder una inteligencia artificial. Claro. Y me acordé de a propósito que antes estábamos hablando de charla TED. Hay una charla TED de
Si no me equivoco, es un coreano, un tailandés, no me acuerdo el nombre de él ahora, pero se llama ¿Qué aprendí en 100 días de rechazo? Y el tipo, por una característica personal, lo que se propuso es durante 100 días, todos los días, ir a pedir algo, ir a hacer algo donde tenía una gran probabilidad de rechazo. No sé, pedirle 10 lucas a una persona en la calle, ir a un Starbucks y decir, oye, ¿puedo cantar acá? Y finalmente lo que termina descubriendo es que le dijeron más que sí que no, que era lo que estabas diciendo tú. Entonces se le abrió un mundo solamente por atreverse a pedir algo que normalmente no se hubiese atrevido. Claro. Y Y además, fíjate que, porque yo otra vez leía también algo donde James Clear, el de los sí, autos había atómicos, todo, amigo. que hablaba de que si tú supieras que después de 100 no te van a dar un sí, querría cubrir muy rápido esos 100 no. Claro. Entonces, y es un poco lo que dices tú, con la diferencia que a lo mejor no tuvo que hacer 100. Y te empezás a sorprender. Claro, y te empezás a sorprender de lo que la gente de verdad está dispuesta a ayudarte, sobre todo las generaciones más nuevas, que es algo que yo lo veo cuando tú, no sé, 20 años atrás, tú tenías una idea, un negocio, lo que sea, no se lo compartía a nadie. O sea, era esta cuestión, oye, con las cartas pegar al pecho y veamos cómo lo podemos hacer. Hoy día yo cuando veo encuentros de emprendedores y cosas, la gente se comparte un montón de información, de tips, de problemas que han tenido. Y eso al final te enriquece no solamente a tu negocio, sino que también al ecosistema, lo hace más vibrante. A propósito del ecosistema, hablemos un poquito de la ASECH. Supongamos que no sé nada. ¿Qué es la ASECH? ¿Cómo formó parte? ¿Qué implica? ¿Cuáles son los beneficios? Expláyate. La ASECH, bueno, la ASECH primero es Asociación de Emprendedores de Chile. Es un gremio y es un gremio por una razón que ya te voy a explicar, porque que agrupa, yo te diría que no necesariamente solo emprendedores y gente que tiene empresas, sino que gente que comulga con la idea de que el emprendimiento es una herramienta o la herramienta más potente que hay para generar mayor bienestar y para generar mayor crecimiento en un país y movilidad social. Yo creo que entonces por eso de repente nos encontramos con que en la ASECH hay gente que tiene un emprendimiento chico, como también empresas grandes o empresarios que han querido participar. Y básicamente yo creo que es re importante que la gente participe de alguna manera en este tipo de organizaciones, porque hay muchas cosas que van pasando que tú los tomas como un dato, porque oye, ¿sabéis que el impuesto es tanto? ¿O sabéis que a mí pucha, que lata que pusieron la ley X y este tipo de cosas, este tipo de organizaciones, típicamente uno de los focos importantes es el de poder generar política pública o influir en política pública alineada con estos conceptos que te comentaba antes. Y además darle ciertos beneficios a los socios en la línea de lo que hemos conversado ahora. O sea, uno le puede disponibilizar cursos, puede hacer encuentros, o sea, tratar de irle dando herramientas que te permitan ser mejor en tu negocio o en lo que tú estás emprendiendo. Y eso se logra buscando alianzas con distintas empresas, yendo a las empresas para poder trabajar con sus proveedores pymes. Entonces, hay una parte, una pega con emprendedores y grandes empresas. Nosotros, la verdad es que nunca hemos hecho esa distinción de que, oye, el empresariado y la pyme, digo, ya, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué? ¿Es porque el tipo vende más? O sea, porque hay una ley, digamos, la ley es si tú eres pyme mientras vendas menos de 100.000 UF. Ya, o sea, vendí 105.000 UF. Ya no eres pyme. Ya no eres pyme, entonces pasas a ser que un empresario chupasangre. No. Entonces, son paradigmas que sí nosotros hemos buscado romper, porque siempre hemos visto de que esto es un solo tejido. O sea, y hay empresas grandes, esas empresas grandes tienen proveedores más chicos, tienen proveedores medianos, esos proveedores medianos a lo mejor tienen proveedores más chicos, pero todos se necesitan. Entonces, en el minuto que tú aíslas a uno
como quizás en alguna época se trató de hacer, deja a estos otros medios desconectados. Claro. Entonces, para nosotros es muy importante que la gente participe, que se haga miembro, pero no solamente, como te digo, por un tema de beneficios, porque claro, beneficios siempre a lo mejor van a encontrar en otras partes y ojalá pudiéramos dar los mejores siempre, pero a veces no va a ser así. Pero sí el estar bien metido en temas de política pública, porque es ahí donde de repente se mueve la aguja. O sea, hoy día tenemos dentro del programa de reactivación que está impulsando el gobierno, habían temas que le pegaban bien directo a las pymes, a los emprendedores, y que se podían conversar. O sea, la autoridad normalmente te consulta bastante, ¿ya? Y eso me lleva al tema de gremio, porque los gremios, cuando yo partí esto dije, bueno, a ver, la primera pregunta, ¿por qué hay que ser gremio? O sea, ¿qué es un gremio? Entonces, el gremio, porque la autoridad dice, bueno, ¿con quién hablo en toda esta cuestión? Porque claro, me aparecen 500 organizaciones, uno a lo mejor puede hacer una con 10 amigos. Claro. Es decir, oye, yo represento... agrupaciones. Entonces, hay que darle cierta formalidad a estos procesos y representatividad. Entonces, y tú ahí tienes que llevar tus estatutos al Ministerio de Economía. O sea, hay un proceso bastante formal y riguroso de por qué tú puedes estar sentado en tal o cual mesa. Okay. Y en ese sentido, la SECH, bueno, aparte de llevar casi 11 años, también tiene una masa crítica de socios, son más de 50.000. Sí, entonces, eso hace de que de alguna manera tú representes un punto de vista que la autoridad es importante que lo considere. Y eso de alguna manera fue lo que fue pasando en estas últimas semanas con las medidas que estaba tomando el gobierno, cómo iba a presentar el proyecto, el tema del crédito tributario por el empleo. Había hartas cosas que se fueron discutiendo y que se terminaron siendo lo que se está presentando ahora. Y a nivel de eventos o actividades durante el año, ¿tienen también algunos encuentros donde se convocan estos 50.000 miembros? Sí, pero lo hacemos en formatos bastante más reducidos. Ya. Porque cuando uno piensa en esta cantidad de gente, tenéis desde, no sé, el que tiene a lo mejor una oficina de contabilidad, hasta a lo mejor el que tiene la próxima Notco. Entonces, a veces cuesta el tener eventos que congreguen o sean transversales. Entonces, sí hacemos mucho de organizarlos alrededor de las municipalidades. Ok, entiendo. Porque las municipalidades tienen un rol tremendamente importante en promover el emprendimiento, y muchas de las municipalidades tienen las ganas, tienen los emprendedores, porque son la gente que tiene sus patentes comerciales, y todo, pero no necesariamente tienen las herramientas para poder atraer o educar o preparar a sus emprendedores. Y ahí nosotros hacemos bastante. O sea, hemos hecho actividades con la Municipalidad de Huachuraba, con la Municipalidad de Santiago, con Estación Central, con San Bernardo, y donde es re interesante cómo la gente de repente le hacía una diferencia con una charla. Sí, por supuesto. Y el tipo le iluminaste, o sea, lo iluminaste. Nosotros llevamos mucho, nuestros sponsors nos apoyan en este tipo de cosas. Y cuando un Mercado Libre llega y dice, oye, yo te voy a enseñar a cómo vender online, a una señora que a lo mejor vendía vaso, chuta, le podía hacer una diferencia brutal. Claro. Brutal. De todas maneras. Entonces, nosotros nos vamos más por ese lado. Y antes se hacían encuentros grandes. La verdad es que nosotros entre la pandemia, después de los temas de la Constitución, estuvimos más metidos en temas contingentes que en temas más amplios. Y ese espacio además lo fue tomando también. O sea, hoy día nosotros apoyamos mucho el ETM. Sí, del Daniel Caret. Entonces tenemos instancias en que no necesariamente somos nosotros los convocadores, pero que sí se reúne mucha gente del ecosistema, ¿no? De todas maneras. Y me acordaba, a raíz de lo que tú dices, las personas, estos emprendedores más de a nivel municipal o de barrio, si lo podría decir de alguna forma, además están súper
abiertos y entusiasmados en aprender. Me acuerdo, una vez fui a hacer una charla en Monte Patria, en la plaza. Ahí me convocó, de hecho, la municipalidad y fui a hacer una charla en la plaza y estaban todos los emprendedores que estaban muy relacionados a la leche de cabra, me acuerdo. Y era genial cómo estaban, no sé, los ojitos brillaban, como dicen algunos relatores, de esas ganas de saber más, de poder aprender, de querer tener herramientas para que les vaya bien. Claro. Entonces es tremendamente impactante. No hay la necesidad de que sean grandes eventos masivos como un ETM, pero sí ir a estos espacios es un aporte gigante. Y además tú te das cuenta que a veces con muy poco puedes mover mucho la aguja. O sea, lo que decís tú de Montepatria, a lo mejor a ese señor que, oye, dijo, ¿sabes qué? Yo en realidad, en vez de estar haciendo, no tengo idea. Yo necesito formalizarme porque si me formalizo hay un programa de apoyo de Corfo que me permite duplicar mi capacidad y aprender a cómo empaquetar el producto. No tengo idea, o sea, pero hay muchas herramientas que una persona que está partiendo muchas veces desconoce. Y ahí nosotros también como Acecho nos hemos metido mucho en el mundo de la formalidad, o sea, de decirle a la gente, importante. Mira, estás emprendiendo fantástico, pero emprende por la buena. No. O sea, porque si estáis vendiendo por Instagram y que te depositen una cuenta root, estás haciendo lo mismo que un gallo con un pañito en la calle. O sea, claro. no hay una diferencia, lo único que lo estás haciendo en el ciberespacio. ¿Ah? Pero cuando la persona da ese paso, decir, oye, yo sabéis que voy a constituir una empresa, quiero tener una contabilidad. Bueno, primero hay un susto a hacerlo, y ahí también uno tiene que ver qué herramientas existen para acompañar a esa persona, porque no necesariamente la persona que está informal es porque quiera estar en negro, sino que muchas veces porque le da miedo o desconoce cuáles son los pasos. Entonces ahí empezáis a tener conversaciones también con la autoridad. Es decir, a ver, ¿cómo podemos resolver o cómo podemos ayudar en este proceso? Y ahí aparecen iniciativas como esta de Patente en un Día, que la partió la Municipalidad de Huechuraba, y que nos invitaron a participar a nosotros y a un centro de estudio, a Pivote, para levantar este tema. Porque uno dice ya, uno puede crear empresa en un día. Perfecto, ya la creamos, la podemos crear ahora. Y después, ya, pero ¿cómo empiezo a ¿Y ahora qué? Claro, ¿ahora qué? Ya tengo la empresa creada, pero ¿qué viene después? Y ahí es donde muchas veces el municipio o el Estado tiene que tener esa mirada de decir, a ver, ¿para qué? ¿Qué es lo que puedo hacer para ayudar a este gallo? No, oye, me tiene que cumplir todos estos requisitos, claro, si yo no le doy la patente. Si no le doy la patente. Claro. Entonces, ese mindset es totalmente distinto, porque tú decís, oye, yo quiero que este compadre o esta comadre que quiere ponerse con un local de pollo frito, oye, que le vaya bien. Le resulte. A mí me interesa que a esa persona le vaya bien y que ojalá pueda haber un segundo local y que ojalá después 10 locales y se lo compre, no sé, por KFC, no tengo idea. Pero que haga lo que quiere hacer y que el Estado sea un facilitador y no alguien que necesariamente está poniendo trabas. Hay trabas evidentes, hay que pagar impuestos, hay que hacer cosas, pero que los procesos fluyan. ¿Cachai? Y desde ahí, esa sería una recomendación clave tuya para los emprendedores, el hecho de formalizarse, ¿cierto? Sí. ¿Qué otras recomendaciones se pueden sumar? No sé, las 3 más importantes hoy día para alguien que quiere emprender. Formalizarse es una. ¿Qué otras te parecen? A ver, yo creo que si es que hay un tema de territorio, o sea, ve bien dónde te querés ubicar. O sea, yo creo que la ubicación, y tengo quizás el sesgo del mundo gastronómico, pero siempre el ejemplo aplica. O sea, estudia muy bien dónde te vas a instalar y convéncete y que te convenzan de que ese es el lugar. Porque cuando tú decides instalarte en una parte, ya una parte del partido está jugada. Sí. Entonces, yo diría que ese tema es clave. Lo segundo es, evidentemente, formalizarte, porque al formalizarte tú tienes acceso a una serie de beneficios que
que los puedes aprovechar al principio, o sea, de capital semilla, cosas, porque si bien es cierto, tú no puedes depender toda la vida de programas de Corfo o del Estado, porque quiere decir que tu negocio no era bueno. Sí, por ¿ya? supuesto. Pero sí al principio ese empujón para partir, yo creo que alguien que es formal tiene muchísimo más acceso. Entonces también es instruirte mucho en dónde están estos apoyos. Y yo creo que lo tercero es que te conectes con tu entorno. O sea, no necesariamente con tu vecino, que obviamente, pero además, ¿quién más ha hecho esto? ¿Por qué este gallo le ha ido bien? Lo que hablábamos de pedir ayuda. Oye, ¿sabéis que tenéis 10 minutos por un café? ¿Sabéis que yo voy a poner un local de pollo frito y veo que a ti te está yendo bien en otra comuna? ¿Qué es lo que hay hecho? ¿Qué hiciste de bueno? ¿O dónde te pegaste los porrazos más grandes? Porque primero, la gente está más dispuesta a ayudarte de lo que uno piensa. Y lo segundo es de que te evita una curva de aprendizaje que puede ser mortal. De todas maneras, ganáis tiempo. O sea, ganáis tiempo y piensa que cuando estáis montando un negocio, o sea, cada día cuenta. Entonces, un día que tú no aprendiste algo, que no corregiste rumbo, lo que sea, es plata que tienes que estar pagando en sueldo, en arriendo, en patente. Entonces, mientras antes, mejor. O sea, yo creo que hay que ser afectan el negocio, por supuesto. Sin duda. Está buenísimo, tremendas recomendaciones. Y poco a poco nos vamos acercando ahí al término de nuestra conversa, que está muy entretenida. Desde el punto de vista personal, nosotros, de hecho, te tengo ahí de regalo mi primer libro, que es del bienestar al alto rendimiento. En el deporte de alto rendimiento se habla siempre mucho de exigencia, disciplina, compromiso. Sin embargo, hay una parte que es fundamental, que el mundo empresarial de repente olvida, que es el cuidado de la persona. O sea, un deportista tiene su preparador físico, su entrenador, su psicólogo, su kinesiólogo, su masajista, todo un equipo que cuida para que esa persona llegue a la mejor versión al momento de competir. Para que los emprendedores o los empresarios o los profesionales les vaya bien, también tienen que estar en su mejor versión. ¿Cuáles son tus cuidados personales? ¿Qué para ti es clave para poder equilibrar ese nivel de energía, ir todas las mañanas, pum, darle de nuevo, vamos a reunión, vamos a negociar, vamos a persuadir? ¿Qué haces tú para poder recuperarte? Sin recuperación no hay alto rendimiento. Eso da para otra sesión entera, porque Por supuesto. que han sido años de iterar en cómo hacerlo, porque... Ya. Pero mira, si tú miraras mi calendario, si este tipo tiene un tema de TOC, pero porque tengo cada cosa con colores, por hora, qué sé yo. Pero si tuviera que resumir, yo creo que la actividad física, yo ahora, bueno, hace ya un par de años que dejé de correr, corrí todas las 6 majors, las maratones. Todo. A propósito de la maratón de Santiago. De Santiago. Y fíjate que lo echo mucho de menos porque en algún minuto dije, ya, corrí Japón, que era la última que me quedaba. Qué bueno. Y se acaba esta cuestión y me jubilo. Pero la verdad es que te jubilas primero engordáis. Y lo otro es de que te falta algún endorfina. Entonces, yo lo que por lo menos lo que trato de hacer es que de alguna manera combinar actividad física, ya sea empezar a correr de nuevo, ir a un gimnasio, hacer gimnasia en tu casa, pero dejar ese espacio súper protegido. Bien. O sea, y la hora que sea, si lo quería hacer a las 6 de la mañana, si tenéis... yo admiro a los que paran en la mitad del día y dicen voy al gimnasio a la hora del almuerzo. Para mí eso no... O sea, yo no tengo que tener ninguna excusa para no hacerlo. Y la única excusa es que fuiste flojo en la mañana. Porque si tú decís voy a hacerlo de 6 a 7 de la mañana, depende de ti, 100%. Nadie te va a poner una reunión ni una cosa. Y lo otro es... ser agradecido. Qué buen punto. Yo creo que una vez alguien me dijo, y la adopté esa práctica, que dijo, yo todas las mañanas, cuando abro los ojos, doy gracias. Entonces digo, ¿y por qué? Imagínate cuánta gente no abrió los ojos hoy día. Imagínate cuánto, y de hecho me dio el número, o sea, me dijo, no sé, 140.000. Entonces dije, oye, este compadre tiene toda la razón. O sea, tú deberías partir el día con esa sensación, oye, ¿sabes qué? Gracias. Totalmente. Podéis meditar, o sea, no se trata de ponerte a lo Dalai Lama, pero hay ejercicios, no sé, ponte tus rituales. Oye, el café. El café no te lo zampí. Tómatelo tranquilo, disfrútalo, sin teléfono y tómate 5 minutos. Claro. Pero todas esas cositas
te van sumando una actitud. Que tú decís, oye, voy a partir el día. Porque no sé si te ha pasado, pero muchas veces tú salís en la mañana y a las 7:15 hay un compadre tocando la bocina enajenado. Digo, viejo, ¿qué onda? O sea, no podéis estar bien si a las 7 de la mañana estáis con esta locura. Imagínate a las 7 de la tarde. No, ese gallo estaba vuelto loco. O sea, entonces, o frustradísimo. ¿Cachai? Claro. Entonces, yo creo que combinar la actividad física y también agradecer y buscar también estar con tus amigos, que yo creo que es re difícil cuando uno está metido arriba de la pelota, pero de compartir con amigos, hablarle cera. Porque además de que te sirve para distraer, muchas veces de repente conectáis con mundos que no lo habéis visto. Claro. Que no lo habéis visto. Entonces, yo creo que esas para mí son como, no sé si recetas, son las cosas que yo hago que medianamente me funcionan. Sí. Muchas veces me capeo igual el hacer ejercicio, pero sí sé de que me lo estoy perdiendo. O sea, no es que me dé lo mismo. Entonces, hay mucha gente que habla que, oye, estoy tan tapado pega que no puedo hacer ejercicio. Le digo, ¿sabes qué? Probablemente esa hora marginal la podré dedicar a lo otro y la rentabilidad del proyecto completo es harto mejor, porque si te da un infarto a los 40... De todas maneras. Se te acabó el cuento. Kiyosaki, que es el que creo que tiene la frase que dice... gasté toda mi salud para construir mi riqueza y ahora desesperadamente estoy gastando toda mi riqueza para recuperar mi salud. Bueno. Y finalmente somos muy cortoplacistas de repente para poder mirar la importancia del cuidado personal. Y está genial las prácticas que tienes tú, que de hecho tiene mucha evidencia científica lo que tú estás planteando del agradecimiento y también de la actividad física. Así que voy a también aprovechar la instancia de agradecerte por tu generosidad, tu buena onda, el poder compartir, el poder venir acá a este espacio a conversar con nosotros. Pero antes de despedirnos, algo que para ti sea importante dejar como mensaje o alguna última recomendación o algo que no hayamos conversado que para ti sí es clave. A ver, yo te diría que tengo varios, pero porque tengo varios sombreros, pero el primero te diría que en el mundo gremial que la gente no vea esto como que es un tema de otros, o sea, que de verdad se involucren. Ahí te voy a involucrar haciéndote socio y de 5.000 pesos al mes, o sea, tampoco es... Bien. Pero sí te da la posibilidad de tener opinión en temas que a lo mejor pueden ser hiper relevantes para ti. O sea, eso es lo primero. Y lo segundo, de que todos los que están partiendo o que tienen un negocio, lo que sea, pero que quieren escalar o quieren crecer, yo creo que el poder de tus círculos, de lo que te pueden aportar, es mucho más de lo que tú crees. Y en ese sentido, muchas veces el emprendedor o el pequeño empresario que está partiendo está hiper enfocado en eso nomás, pero yo creo que es re importante levantar la cabeza y mirar qué es lo que está pasando alrededor, cuáles son las tendencias, conocer con quiénes te puedes relacionar, buscar ayuda. Yo creo que eso es importante. Y quizá lo último es el tema de la salud, que no lo tocamos porque mi tema, así, que el que me mueve, que donde estoy metido, tu empresa está metido en el mundo de la salud preventiva. Y la salud preventiva, o sea, lo que hablábamos recién, es la que te va a permitir poder cumplir las cosas que quieres cumplir sin necesidad de estar gastándote toda la plata que a lo mejor tuviste o no tuviste en recuperar la salud. Y eso lo vemos, para nosotros es súper brutal ver que diabetes, hipertensión, son enfermedades que matan mucha gente. Sí. Y tú vas a una empresa y te encuentras con que si la tasa promedio histórica era, no, te voy a inventar, 10% en diabetes, tú te encontrás en una empresa con un 35, 40%. Y con mucha gente que no sabe que lo tiene. Entonces, hay mucho tema para poder abarcar ahí. Y es un temazo. O sea, hoy día la salud en la empresa te genera mayor productividad, te reduce el ausentismo, dejando de lado todo el tema de las licencias médicas truchas, digamos, pero en general tenemos una fuerza de trabajo que va a vivir más, pero como va la cosa, va a vivir más, pero mucho más enferma. Sí, finalmente es altamente rentable el poder, en definitiva, ponerle foco a la salud, al bienestar de las personas. Absolutamente. Sí, hay un ROI ahí, si no me equivoco, de 4,5 o algo que está estudiado de la inversión en planes preventivos
versus el resultado Sí, que sí, tiene después. hoy día hay un tema más de ir generando esos incentivos que la gente los tome estas iniciativas, porque tú vas al doctor cuando te duele algo Mm. y las enfermedades que más gente matan no tienen ningún síntoma. Sí, pues son silenciosas Claro. finalmente. Entonces, cuando tú te das cuenta, ya estáis pedido, ya estáis listo para la foto. Mm. Entonces, por eso es importante hacerse esa... Y es difícil, o sea, es una lata muchas veces, pero yo creo que hay que hacerlo Sí, y la y yo compañía... creo que es más lata que difícil, porque Sí, finalmente hoy no, es más día... lata. Mm. Sí. Difícil no es porque la verdad es que uno lo podría hacer mucho Mm. más, o sea, hoy cada uno en su plan de salud puede tener estos chequeos Mm. preventivos, las mismas cajas de compensación, o sea, Mm. hay posibilidades por todos lados. Lo que pasa es Claro. que uno decide muchas veces no hacerlo y bueno, es una lata porque mucha gente se podría haber salvado si Sí, hubiese tomado las decisiones correctas. por supuesto. Así que no, pero feliz. Tremendo, tremendo mensaje de cierre. Nuevamente, Jorge, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y tengo mucho interés de invitarte a un café, a propósito de lo mismo, para Fantástico, poder conversar ahí feliz. más largo y tendido de distintos temas. No, feliz. Así que muchísimas gracias por la invitación y súbese a las hechas también. Eso, nosotros tenemos ese pendiente, así que hoy día Dale. mismo hablo con Eso. mis socios para ponernos al día con eso. Buenísimo. Gracias.